Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Amparo Errasti, soy ginecóloga. Quiero hablar sobre, em, quiero hablar sobre un problema relativamente frecuente que es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es un problema muy grave, una complicación del embarazo que se presenta al principio del embarazo. El embarazo ectópico es un embarazo que no se está formando adentro de la matriz, no se forma adentro del útero. Esto es porque digamos que a la hora que se une el óvulo con el espermatozoide, y se forma lo que es el embrión, no se implanta en donde debería de implantarse, que es en el fondo de la matriz. Puede ser porque los espermatozoides, digamos que se unieron al óvulo en una zona donde no deberían o por algún otro error, digamos. Entonces, lo que es el embrión, que es la celulita que ya se formó, se implanta, o sea, se pega en una zona como la trompa de falopio o el ovario o el cuello de la matriz o en la pelvis. Puede también darse en la zona de la pelvis. Y en todas estas zonas, a la hora que se implanta el embrión, empieza a crecer y digamos que empieza a invadir el tejido que está adyacente, o sea, junto y empieza como a tomar vasos sanguíneos. Este embarazo no es viable, o sea, es un embarazo que no va a avanzar. Y generalmente lo que sucede es que a la semana, pues digamos que no puede tomar suficientes sangre o suficientes nutrientes y se empieza a degradar el, el embrión y se genera una hemorragia que puede ser muy, muy grave y que puede incluso ser mortal. El embarazo ectópico es una emergencia en la obstetricia, o sea, en la medicina de la embarazada. ¿Por qué? Porque a la hora que se rompe este embarazo, empieza a sangrar muchísimo. Y este sangrado, pues puede, digamos que este sangrado forma lo que se llama un abdomen agudo. El abdomen agudo ya es algo que se tiene que operar de emergencia, como muy parecido como una apendicitis, pero en este caso lo que se rompió es el saquito del embrión y empieza a sangrar muchísimo. En algunos casos incluso la paciente se puede desangrar en varias horas. Entonces se tiene que operar de emergencia. Normalmente lo que se llama el cuadro clínico del embarazo ectópico es, al principio la mujer pues no viene su regla o puede tener un sangradito muy leve, ya que el útero no está ocupado. Entonces, en algunos casos ni siquiera sospechan de un embarazo, en otros casos sí sospechan del embarazo porque no viene la regla, se hacen la prueba de embarazo, es positiva, y a la hora que se hace el ultrasonido, en el ultrasonido no se ve el saco gestacional adentro de la matriz. Si vemos que la paciente ya tiene la prueba de embarazo positiva y no se ve nada adentro de la matriz, tenemos siempre que sospechar del embarazo ectópico porque es algo muy grave y hay que asegurarnos. Normalmente lo que se puede hacer es un estudio que se llama gonadotropina coriónica, subunidad beta, seriada. Esto significa, se pide la gonadotropina y esta hormona se tiene que duplicar cada 48 horas. Entonces pedimos primero una gonadotropina y dependiendo la cifra que salga, porque tiene que salir un numerito, es la gonadotropina cuantitativa. A las 48 horas pedimos otra gonadotropina y el numerito tiene que salir el doble, porque se duplica. Si vemos que la gonadotropina se quedó igual, prácticamente ya se hace el diagnóstico de un embarazo ectópico. Entonces, digamos que si el embarazo ectópico no está roto todavía, en algunos casos sí se puede dar tratamiento médico con metotrexate y no se tiene que operar, pero la verdad es que es raro detectarlo tan tempranamente.
En la mayoría de los casos, cuando se detecta es porque ya está empezando a haber sangradito, ya la paciente ya está teniendo muchísimo dolor y síntomas de lo que es el abdomen agudo, y en ese caso sí se tiene que operar inmediatamente.